¿Son las ciencias bíblicas una disciplina para desprestigiar la Biblia? Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Hablando con Manu, y hoy día vamos a tocar este tema porque está en pleno furor el tema de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas, para empezar, es simplemente una aproximación a los textos bíblicos desde el punto o desde la perspectiva estrictamente académica. Las ciencias bíblicas no tienen como objetivo desarrollar necesariamente teología, ni tampoco desarrollar una confesión de fe. El objetivo de las ciencias bíblicas es simplemente tratar de ver qué pasó en el desarrollo del contexto de la narrativa bíblica. Entonces, lo que hacen las ciencias bíblicas es tomar los textos en el original, tratar de llegar a ellos en el sentido de, por ejemplo, por medio de la crítica textual, que la crítica textual es simplemente tomar distintos escritos en el idioma original de la misma época y haciendo una comparación y una disciplina que se llama justamente la crítica textual, poder llegar a cuál fue el texto más cercano al original. Mediante crítica textual podemos decir que tal o cual texto es exactamente el original, no, pero sí nos puede dar una aproximación bastante cercana a cuál quizás pudo haber sido el texto original. Esa es una de las tantas técnicas que se usan. La otra es la comparación arqueológica, la comparación de religiones comparadas, se usa historia, sobre todo. Recordemos que en el último siglo, en el siglo XX, a partir de los 1900 hacia acá, es donde se hacen los mayores descubrimientos arqueológicos e históricos que tienen relación con los relatos bíblicos. Por ejemplo, para mencionar un par, descubrir el mundo de los hititas, que realmente se descubre recién en el siglo XX. Recordemos que los hititas son mencionados en la Biblia y durante muchos siglos, se consideraba que la Biblia era una fantasía porque los hititas solo se mencionaban en la Biblia. Sin embargo, en el siglo XX se descubre el reino de Hatti, lo que vendría a ser el reino hitita original, y ahora sabemos todas las costumbres sobre los hititas y cómo terminaron en Israel. Otro punto, por ejemplo, son los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos entre los años 48-49 hasta el 56. Entonces, estas herramientas ahora nos permiten tener una aproximación mayor. Otro de los grandes descubrimientos son, por ejemplo, las cartas de Amarna. En estas cartas podemos ver justamente la comunicación que hay entre el faraón del momento y los personajes que se desarrollan tanto en Canaán como justamente nuevamente con los hititas, y tenemos los acuerdos de la batalla de Kadesh y tenemos una infinidad de información que en siglos anteriores no se tenía. Entonces todo esto permite hacer una reconstrucción arqueológica académica, ojo, reitero, no confesional ni tampoco teológica. Podemos hacer una reconstrucción académica de lo que realmente pasó, por qué se dijo, por qué se escribió tal cosa. ¿Quiere decir que esto es la verdad absoluta? No. Porque como lo dice Thomas Rommel, el mundo antiguo es algo así como si tuviéramos un rompecabezas de 1500 piezas y tenemos solo 400. Entonces, si bien es cierto, todavía no podemos decir que esto es una verdad absoluta, sí nos aproxima muchísimo a lo que realmente sí pasó. Porque, reitero, antes del siglo XX no teníamos ni siquiera esas 400 piezas. Entonces, todo esto que se ha descubierto nos permite hacer una aproximación académica a lo que realmente sucedió en los relatos bíblicos. Bien, entonces, en resumen, las ciencias bíblicas no tienen como objetivo contradecir o difamar o anular lo que dice el texto bíblico. Lo que trata de hacer es aclararnos el panorama de lo que realmente pasó y por qué pasó. Después de eso, entonces uno ya puede empezar a hacer una exégesis correcta, viendo qué es lo que pasó, y ya dependerá de cada uno la teología que desarrolle y la confesión de fe que uno pueda desarrollar. ¿Hay gente que la usa para tratar de desprestigiar la Biblia? Sí.
Pero eso también es una posición parcializada, porque en realidad no es el objetivo de la ciencia bíblica. El objetivo de la ciencia bíblica, reitero, es simplemente una aproximación académica a los textos. Lo que uno haga con esa aproximación académica corresponde responsabilidad a cada uno. En mi caso personal, yo se los cuento, me ha ayudado a entender cuál es el desarrollo teológico de Israel desde sus inicios como nación, allá por el 1200 a.C. aproximadamente, hasta los tiempos de Jesús. Entonces, en mi caso personal, me ha ayudado muchísimo a poder desarrollar mi fe y a sustentar mi fe, porque ahora comprendo cuál es el meollo del asunto y cómo se formó Israel y cómo se desarrolló todo el concepto teológico que tiene Israel y que obviamente afecta a quienes somos cristianos, a quienes somos seguidores de Jesús. Ahora, es importante no tenerle miedo a lo que nosotros vamos a encontrar en estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un antes y un después de las ciencias bíblicas, en el sentido de la comprensión de la profundidad de la historia. Esto, reitero, no desprestigia la enseñanza de la Biblia. Algo que a mí me parece muy importante, y vamos a recalcarlo aquí, porque creo que es el punto, el meollo del asunto, es que el autor oriental, y entre ellos obviamente el autor bíblico, no le interesa mucho el tema histórico, es decir, su fundamental razón para escribir el texto es transmitir una enseñanza, y esa es la clave. Si tú te aproximas a la Biblia para extraer la enseñanza, vas con el pie derecho. Si tú te aproximas a la Biblia para decir, no, lo que está en la Biblia es real y eso pasó porque está en la Biblia, entonces estás entrando con el pie izquierdo, te vas a tropezar con la pared. Entonces, es muy importante cómo nos estamos aproximando al texto. Si yo me aproximo al texto para tratar de entender qué es lo que Dios me está tratando de transmitir, qué es lo que Dios le trató de transmitir al autor, cuál es la enseñanza fundamental, entonces estamos entrando con el pie derecho. Y en este tema de investigar y escudriñar es donde entran justamente todos estos temas de ciencias bíblicas, porque te van a ayudar a entender cómo y por qué terminó el texto como está actualmente en la Biblia. Uno de los puntos, por ejemplo, que me suelen criticar son el tema que yo hago mucho hincapié a las malas traducciones. Y a las malas traducciones y a la manipulación de la traducción. Porque me dicen, no, pero aquellos traductores que han hecho X versión son gente experta. Bueno, yo voy a tocar un solo punto para no ser extenso el video, en el cual ustedes se van a dar cuenta la importancia de este tema de la traducción, y no solamente la traducción, sino la importancia de ubicar los tiempos históricos en los cuales se desarrolla el evento. Voy a tomar como ejemplo Deuteronomios capítulo 23, versos 17 y 18. Voy a leer el texto en español de la Reina Valera 1960. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, ojo el detalle, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ahora, ¿por qué este texto es imposible que haya sido escrito en el desierto por Moisés? Porque simplemente, supuestamente en el desierto, no conocen a la diosa Ashera, que es una diosa cananea. Ni tiene sentido prohibirles adorar a una diosa que no conocen 500 años antes que la conozcan. Ahora, en el texto original no dice ramera ni dice sodomita. En el texto en hebreo dice, no habrá Kedeshá entre las hijas de Israel y no habrá Kadesh entre los hijos de Israel. Vamos a analizar primero qué es Kadesh, qué es Kedeshá, que ya lo he explicado varias veces en otros videos. Kadesh y Kedeshá eran
dos personas que estaban consagradas a una deidad, en este caso a rendirle el culto o a oficiar el culto a la diosa Ashera, y obviamente este texto lo que está haciendo es prohibir ese sacerdocio. Entonces, para prohibir ese sacerdocio quiere decir que alguien lo estaba haciendo. Ahora, si me acompañan un ratito a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 6 y 7, dice así: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros y de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían mujeres tiendas para Acera. Esto es en el tiempo del rey Josías, en la reforma del rey Josías. Ahora, ¿dónde está Acera? Está dentro del templo de Jehová. Eso quiere decir que estaban adorando a la diosa Acera dentro del templo de Jehová. Ahora, acá dice en el verso 7, derribó los lugares de prostitución sagrada o idolátrica. En el texto original dice derribó la casa de los Kedoshim, el plural de Kadesh, Kedeshá. Kadesh más Kedeshá son los Kedoshim, son los sacerdotes de la diosa Ashera. ¿Por qué prostitución sagrada? Porque ya lo he explicado antes, el culto a la diosa Ashera. El desarrollo de este culto era que justamente entraban 7 parejas de estos Kadesh y Kedeshá, y una de estas era la que mantenía relaciones sexuales frente a la imagen de la diosa Ashera, mientras las otras 6 parejas danzaban, cantaban y daban loor a la diosa. Entonces, por eso es que se le llama la prostitución sagrada, mal llamada prostitución sagrada, porque en aquel entonces era un oficio sacerdotal, era considerado dentro de la sociedad como algo que era bueno dentro de los que creían en la diosa. Bueno, en resumen, nosotros podemos ver que ya en el reinado del rey Josías todavía se seguía ejerciendo este culto a esta diosa. Y si analizamos una serie de pasajes, vamos a encontrar que el culto a la diosa Acera se da desde el libro de Jueces hasta el exilio babilónico. Entonces, evidentemente lo que está haciendo el libro de Deuteronomios, que es posexílico, y aquí es donde nos podemos dar que este tema es posexílico, es porque ahora está siendo tajante en decir que este culto ya no se debe haber. Es decir, que dentro de los hijos de Israel, hombres y mujeres, no puede haber nadie dedicado al oficio sacerdotal para generar culto a esta diosa Acera. Por tanto, como el culto a la diosa Acera ya no se da en el posexilio, es evidente que este mandato tiene que haber sido redactado mínimamente en el exilio babilónico. Posiblemente, y lo más probable, en el posexilio. ¿Por qué? Acá viene el detalle. ¿Se acuerdan del siguiente verso? No traerá la paga de una ramera ni el precio del perro a la casa de Jehová por ningún voto. Para esto tenemos que estudiar. En Babilonia existía una diosa a la cual la forma de servirle es que todas las mujeres que vivían en Babilonia tenían que ir una vez por año al templo a ofrecer servicios de prostitución a los viajeros. Y el dinero que recibían por ese servicio se ofrecía como un voto a la diosa. ¿No me creen? Lean Heródoto. Todas las mujeres que vivían en Babilonia, reitero, tenían que ir una vez al año a este templo y ofrecer sus servicios sexuales a los viajeros, y lo que ellas recibían como paga de ramera, se entregaba como voto en el templo. Y eso incluía, obviamente, a los deportados, a las mujeres de los deportados. Por eso es que ahora hace claro énfasis el verso 18 en que no se traerá la paga de ramera como voto, bajo ningún voto, o sea, bajo ninguna circunstancia se va a aceptar en el templo de Jehová, ya estamos hablando del segundo templo, se va a aceptar que se traiga el sueldo, o habiendo recibido el sueldo como una ramera, como si fuera un voto. Porque esa costumbre era babilónica. Y definitivamente,
La única forma de prohibir algo así es algo que ya pasó. Y eso pasó en el exilio babilónico. Entonces, eso es lo importante, por ejemplo, en ciencias bíblicas, entender que esta parte, definitivamente, por el contexto cultural y por lo histórico, es imposible que sea previo al exilio babilónico. Ahora, ¿eso quiere decir o pierde la enseñanza bíblica? No, simplemente me ayuda a entender en qué contexto fue escrito este texto y en qué momento fue escrito y por qué fue escrito y por qué se prohibió. Eso es todo. Entonces, en función de esto, ahora tú desarrollas tu propia teología, tus propias conclusiones, tu propia fe. Reitero, cada uno es libre y ejemplos como estos hay, les digo, cientos y cientos de pasajes a lo largo de todo el Antiguo Testamento que es importante entender cuál es su contexto histórico, cuál es su contexto cultural y cuál es su contexto religioso para poder hacer una correcta conclusión. En el pasaje que acabamos de leer, cuando lo leen en español, me consta, porque yo lo he visto, se han generado cientos de teologías baratas, asumiendo que el sodomita en este caso se refería al homosexual y que no eran homosexuales entre los hijos de Israel. Pero aquí no se alude absolutamente en nada a una homosexualidad, ni de hombre ni de mujer. Aquí se alude a un servicio sacerdotal dedicado a una diosa cananea. Punto. No hay más que hacer. Entonces, por eso es importante estudiar. Por eso es importante revisar el contexto sociocultural y religioso, para que no se genere justamente este tipo de distorsiones. Como les digo y les reitero, pasajes como estos tenemos muchos, y de ahí la importancia de estudiar. Entonces, para concluir, simplemente la única finalidad que tiene las ciencias bíblicas es darnos una aproximación 100% académica, simplemente histórica, dentro del contexto cultural y religioso del momento. Lo que nosotros hagamos con esa investigación es harina de otro costal. En lo personal me ha ayudado mucho a reformular mucho mi teología, sí. Me ha beneficiado también, porque considero que ahora tengo un panorama muchísimo más claro de cómo se desarrolló el pueblo de Israel y cómo se desarrolló su teología, cómo fue evolucionando en el tiempo y cómo fue cambiando de un politeísmo absoluto hasta un monoteísmo acérrimo, con todo lo que eso implica, con metidas de pata, con aciertos, con desaciertos. Y entonces, si eso, por ejemplo, yo lo extrapolo y lo llevo, por ejemplo, a una relación moderna nuestra con Dios, voy a tomar el ejemplo de un cristiano, entonces eso me va a permitir ver que el desarrollo teológico del cristiano, de la comprensión que éste tiene de Dios a lo largo de su vida, va a ir evolucionando hacia un mejor conocimiento de Dios. Entonces, yo veo, en este caso específico, justamente de que nosotros no deberíamos tenerle miedo a justamente hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos en el tiempo antiguo. Es decir, que en nuestra vida vamos a tener aciertos, vamos a tener desaciertos, vamos a tener cosas que están bien y vamos a tener cosas que están mal. Pero todo eso debe ayudar a construir nuestra relación con Dios. Insisto, una de las cosas que yo encuentro en toda la narrativa bíblica de cabo a rabo es que Dios siempre lo que busca es tener una relación personal con cada uno. Y eso es lo que yo sugiero que deben de cultivar. Su propia relación íntima con Dios, la cual debe ser construida día a día. Alguien me preguntó una vez, ¿y es indispensable aprender todo esto? Yo considero de que es complementario. Para mí es importante. Yo hablo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, para mí es importante.
Porque a mí llega mucha gente muy herida, pero muy herida, justamente por estas teologías baratas. Y de ahí mi afán de querer de que la gente entienda y profundice en las escrituras y que no haga una lectura lineal, simplista, sobre todo en el texto en español que está tan mal traducido. Reitero, lo más importante, el caso de ustedes, el caso nuestro, el caso de todos en general, lo más importante de todo es cultivar tu intimidad con Dios. En lo personal, a mí me apasiona este mundo de la investigación, me apasiona conocer qué hay detrás del texto, qué hay en el texto original, me apasiona intentar saber qué es lo que pasó, para tratar de transmitir lo más cercanamente posible a lo que realmente pasó, para que ustedes tengan herramientas para poder hacer su teología y puedan hacer su propia confesión de fe. La fe, desde mi perspectiva, es sagrada. Y no cuestiono la fe de nadie. Lo que muchas veces cuestiono y siempre cuestionaré es la teología barata. Porque la teología barata hace daño a la gente. Reitero, muchas veces me escribe mucha gente y me cuentan larguísimos testimonios de cómo fueron dañados justamente por teologías baratas. Siempre seré enemigo de una mala traducción y siempre seré enemigo de una teología barata. Que Dios los bendiga. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye.